Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos haciendo nuestra reflexión siempre sobre el Evangelio, sobre la teología de San Lucas. Nosotros en esta teología encontramos algunos elementos importantes, elementos esenciales, fundamentales para la vida del cristiano. Nosotros apuntamos siempre a aquello que nos presenta la teología de San Lucas, lo que está queriendo dentro de su contexto histórico, con su reflexión teológica, presentar a la comunidad cristiana. Porque recuerden que todo lo que nosotros estamos encontrando en el Evangelio, cualquiera de los Evangelios en la palabra de Dios, siempre está respondiendo a una realidad histórica. Es decir, cuando digo la realidad histórica, no quiere decir que en forma cronológica, entonces está escribiendo qué hizo Jesús, cuántos pancitos comió, cuánto cocido tomó, no estamos en este sentido histórico, sino que en el sentido histórico de una realidad que responde al aspecto esencial y fundamental de la vida del hombre. Entonces su contexto histórico ante problemáticas reales y concretas, entonces de un sentido teológico, la inspiración de Dios, ¿verdad? Para darle respuesta a lo esencial y a lo fundamental de la vida del hombre. Es la vida del hombre entonces que se confronta y reflexiona desde el querer y la voluntad de Dios. Vamos a mirar ahora y vamos a continuar en este curso bíblico del día de hoy lo que anteriormente ya estuvimos reflexionando, pero que le queremos dar continuidad para darle mayor profundidad a todo lo que estamos estudiando. Hemos reflexionado en el curso anterior y hemos quedado ahí el capítulo 8 de San Lucas, del versículo 43 en adelante, sobre esta mujer, decíamos, hemorroísa, una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y a quien nadie había podido curar. Se acercó por detrás de Jesús y tocó los flecos de su manto. Inmediatamente cesó la hemorragia. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, Pedro y sus compañeros le dijeron, Maestro, es la multitud que te está apretujando. Pero Jesús respondió, alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza salía de mí. Al verse descubierta, la mujer se acercó temblando y echándose a sus pies, contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo fue curada instantáneamente. Jesús le dijo entonces, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué lindo entonces lo que encontramos aquí.
decíamos como técnica también, es muy hermosa, técnica literaria, ¿verdad? Porque se acuerdan que Jairo va y le busca y le dice que su hija está enferma, se está muriendo. Por otra parte, entonces como que dando tiempo en ese, porque Jesús le dice, bueno, vamos porque ya estamos verás. Y en ese vamos es interesante porque entonces se presenta como un intervalo aquí, ¿verdad? Como un preludio. Y entonces aparece esta mujer, etcétera, y viene toda esta historia. Son dos historias dentro de una historia, porque después seguiremos con la historia de Jairo, con la hija que ya está muerta. Bueno, pero nosotros decíamos que aquí la teología va mucho más allá porque el autor sagrado nos quiere decir que es el judaísmo el que se está muriendo. Es el judaísmo entonces que ahora tiene que dar paso al cristianismo, es decir, a una aceptación de la persona de Jesús. Veamos en algo importante. 12 años, el número 12, esencial, fundamental para el judaísmo. 12. Es la plenitud, es decir, aquí tendríamos que llegar a la plenitud de la vida. 12 discípulos, 12 tribus de Israel, es lo completo. Upeago dice la número 2. 12 años tiene la niña, 12 años que está enferma. Pero aquí tenemos de una forma negativa, porque esa niña, 12 años y se está muriendo. Judaísmo, Antiguo Testamento, no le estamos dando paso al cristianismo. Entonces, hay que estar muy atento a lo que nos está queriendo enseñar y nos está queriendo decir aquí el autor sagrado. Y asimismo también esta mujer, 12 años y peor todavía, porque esta mujer se está desangrando, y más aún porque la sangre, la vida, ahí está la vida. Y en lugar de tener vida, entonces te está diciendo que se está muriendo. Siempre se refiere al Antiguo Testamento, siempre se refiere al judaísmo. Es una confrontación del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Upeaña de ella y ella cuando ya es peano, entonces vamos a entender toda la problemática desde el contexto histórico que se nos presenta y que el autor sagrado nos quiere enseñar. Bueno, seguimos. Porque aquí entonces seguimos, ¿verdad? Porque la vez pasada ya dejamos y decíamos que esa mujer que padecía esa hemorragia, a quien nadie incluso le podía curar, nadie. Diga, tú ya vemos un. Es decir, dentro del judaísmo, dentro del Antiguo Testamento, nadie le podía dar solución a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque ¿quién será la solución? Se acercó por detrás y tocó los flecos de su manto, de Jesús. Se acercó por detrás también. ¿Por qué? Porque le está diciendo de cierta manera Lucas a quién, y a la comunidad judía y también a la comunidad cristiana, pero sobre todo al judaísmo, le dice, ani petite, ani pequillete. Fíjense este ejemplo, la mujer se acerca por detrás para tocar, para probar. Es decir, es como una posibilidad o una invitación que le está haciendo el cristianismo, el autor sagrado, a muchos que estaban simpatizando, mirando, pero que no se animaban también. Recordemos que en el contexto histórico de lo social, de esa sociología, nosotros entendemos que la pesan de ahí la el judaísmo y pasar al cristianismo, ¿no? Era difícil. Y por eso es que esta mujer se acerca por detrás, cañijamente. Tenemos muchos otros pasajes, incluso ese gran doctor de la ley, etcétera, ¿verdad? Nicodemo, por ejemplo, se va a la noche, según San Juan, capítulo 3. Apenas ya recoge etapa ahí interesante. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Ha sido uno de los ángelus más numerosos de los últimos meses, ya a pocos días de la Navidad. El Papa reflexionó sobre el Evangelio de ese domingo, en el que una multitud pregunta a San Juan Bautista qué deben hacer para convertirse. El Papa explicó que cada persona debe interrogarse sobre el objetivo de la propia vida. La vita ha un compito per noi. La vita non è senza senso. Non è affidata al caso, no, è un dono che il Signore ci consegna dicendoci scopri chi sei e datti da fare per realizzare il sogno che è la tua vita. Francisco pidió a los peregrinos que aprovechen los pocos días que quedan de Adviento para preparar la Navidad con gestos concretos.
posso telefonare a quella persona sola, visitare quell'anziano o quel malato, fare qualcosa per servire un povero, un bisognoso. Ancora, forse ho un perdono da chiedere, ho un perdono da dare, una situazione da chiarire, un debito da saldare. Magari ho trascurato la preghiera e dopo tanto tempo è hora de acostarme al perdono del Signore. Francisco también pidió oraciones por la situación en Ucrania, pues tropas rusas se están movilizando en la frontera. El Papa pidió que la crisis se resuelva con el diálogo y no con las armas. También rezó por las víctimas del tornado que azotó Kentucky y otros lugares de Estados Unidos. La necrópolis vaticana sigue impresionando a visitantes. Esto es lo que nos asegura este grupo de estudiantes de Chicago. No hay mejor lugar para estudiar la historia de la Iglesia que en Roma y descubrir las raíces del catolicismo. Visitamos la necrópolis vaticana y la capilla Sixtina. Todo ha sido muy emocionante. Vienen a pasar 2 semanas de estudio en Roma. Dicen que estar aquí es una experiencia muy enriquecedora, la cual nunca olvidarán. Estoy aprendiendo mucho sobre el catolicismo. Antes de venir no conocía mucho al respecto. Este viaje me ha permitido tener una comprensión y una referencia histórica más profunda. En la audiencia general tuvieron la oportunidad de estar cerca del Papa, tocarlo y tomarse una fotografía. Fue súper genial, es muy irreal. Lo veo en la televisión y leo todas las encíclicas y cosas así. Pero nunca piensas que vas a ser capaz de besar su mano o decirle tus intenciones. Fue bastante genial. Estos estudiantes recomiendan probar esta experiencia. Dicen que venir a Roma no es solo aprender de historia, también es una experiencia única que ayuda a profundizar en la fe. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Y así me presento, desnuda estoy. La culpa me invade, el miedo es grande, pero tú puedes sanarme. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Nuevo Testamento y nos encontramos aquí con el Evangelio de San Lucas. Y aquí encontramos cómo entonces nos está hablando y cómo nos está haciendo esta propuesta, ¿verdad?, de encuentro con el judaísmo, del cristianismo. Hay ciertamente una fricción. Mira que estamos ya con
San Lucas. Lucas ya estamos en el año 80-85 y justamente en el 90 después, con este famoso concilio de Jamnia, como el cristianismo va invadiendo, va entrando en las sinagogas, se reúnen, porque ellos son judíos en realidad, Jesús es judío. Jesús lo que está diciendo es, según San Mateo, por eso te presenta, dice, yo no vine aquí a abolir ni una tilde, ni una coma de la Torá, del Antiguo Testamento, sino a darle plenitud. No sé si llegamos a comprender, ¿verdad?, dónde nos encontramos. A nivel ya al estilo protestante, ya hay cualquier cosa. Entonces, tenemos que entender ese contexto histórico para aquí darle el paso suficiente y necesario para decir que con el cristianismo nosotros estamos simplemente presentando todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través entonces de todo lo que viene con la literatura del Antiguo Testamento y de las promesas de Dios para con su pueblo. Y llegamos a lo esencial, es decir, aquí llegamos nosotros a decir que en el cristianismo, en la persona de Jesús, se cumple lo que Dios había prometido. Pero no era fácil, no todos entonces se están adhiriendo, y más aún, llegamos incluso en el año 90 a darle una patada a los cristianos y a decir, fuera de nuestra sinagoga, no los queremos aquí. No queremos que vengan a predicar a ese tal Jesús de Nazaret, que ustedes dicen que es el Hijo de Dios, que ustedes dicen que es el Cristo, el ungido, el Mesías. No, porque ellos están esperando otra clase de Mesías, ¿verdad? O sea, no está respondiendo. Bueno, el contexto histórico, el estudio de las ciencias, ¿verdad?, que nos ayudan a entender la historia, la semiótica, la exégesis, la hermenéutica. Todo esto, entonces, queridos hermanos, son elementos indispensables para que nosotros podamos hacer una buena interpretación de la palabra de Dios. Porque si no, ese de agarrar nomás la Biblia sin ningún estudio, entonces, y por fanático ireí, ¿verdad? O sea, decimos cualquier cosa, lastimosamente, ¿verdad? Y entonces confundimos toda la gente. Añandea y ella ponen mea culpa, porque ella dice culpa, porque andan ya estudiáis, andan ya enducéis, andan ya entendéis verdaderamente la palabra de Dios. Entonces nos es más fácil ir detrás de estas cosas que nos dicen así como un milagrerismo, como una cuestión de fetiche, ¿verdad? O como una cuestión, entonces, de cosas que vienen desde afuera y que no nos comprometen en sí. Cuestiones mágicas, entonces, es el famoso, ¿verdad?, de la religión baja, como decimos nosotros. Entonces, anda allí Purui, lleva nuestra interpretación, nuestra capacidad y donde Dios está trabajando, ¿verdad? Nos estamos haciendo un discernimiento, y eso es de Génesis, capítulo 1, versículo 26, discernimiento, imagen y semejanza de Dios. Libertad, voluntad, capacidad de amar, los elementos esenciales y fundamentales para hacer un camino de fe, la vida del cristiano. Bueno, vamos un poquitito más, queridos hermanos, y vamos a procurar entender, ¿verdad?, lo que nos está queriendo transmitir y nos está queriendo decir este evangelio maravilloso de Lucas. Al presentar a esta mujer, a la hemorroísa, decíamos que viene por detrás. De esta manera le está también entusiasmando y le está incitando al judaísmo y decirle, atención, a pesar de que ustedes tienen prohibiciones, porque llegarán a las prohibiciones, ¿verdad? Le prohíben a todo aquel judío que ahora se comienza a mezclar, a meter, a creer en Jesús, a adherirse a la propuesta, al evangelio de Jesús, del cristianismo, entonces es expulsado de la sinagoga. Los cristianos son expulsados de las sinagogas. Y entonces le está prohibiendo y le está diciendo, atención, aunque lleve. Y por lo tanto, de cierta manera, está diciendo que esta mujer llega y no puede confrontarse directamente y venir como Jairo en este caso, que entonces tiene otra actitud y le está invitando y le está incitando, ¿verdad? Así como Jairo, que siendo el jefe de una sinagoga, vino y se arrodilló ante Jesús. Imaginen lo que significa eso. Un jefe de una sinagoga que viene y que se arrodilla y le suplica a Jesús que le cure a su hija, que tiene 12 años,
y que tendría que ir con el Antiguo Testamento y con la Torá, y que ahí tendría toda la solución, ¿verdad? La respuesta. Sin embargo, Yohuina se le está muriendo la hija, se le está muriendo. Entonces le pide, le suplica a Jesús, le suplica al cristianismo. No sé si llegamos a entender cuál es el caracú y el meollo entonces de este pasaje esencial y fundamental que Lucas está queriendo transmitir pedagógicamente a su comunidad. Y aquí entonces es la mujer, que es lo mismo. Entonces se está desangrando, se está muriendo, está enferma, nadie la puede curar. Como no puede, ¿por qué? Porque tiene prohibiciones, no se puede acercar al cristianismo. Somos judíos, somos fanáticos. Entonces tiene que venir por detrás. Cañijabe. Por otra parte también porque tal vez uno puede decir porque tanteas, ya es a mí cierto y a la cristianismo. Eso puede ser un elemento, ya es a mí cierto. Por otra parte también porque no le están permitiendo. Entonces, diga, tú se han confrontado directamente. Entonces solamente por detrás. A poco, ya se a mí tantea. A poco a vaenda se porque Shereshano y se condenad. Si me ven, me van a condenar. Entonces lo voy a hacer por detrás. Lo voy a tocar por detrás. Que nadie me vea. Hay tanta gente. Cañijabete haya poda ver. Cañijabete haya poda ver. Hay muchos otros pasajes interesantes. ¿Se acuerdan? Nicodemo. Nicodemo sí que luego es espectacular, ¿verdad? El capítulo 3 de San Juan. ¿Qué pasa? Nicodemo que viene a la noche, ¿verdad? Y viene a hablarle a Jesús. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que tú has venido, etcétera, etcétera. Ya estudiaste ahí. No vamos a entrar mucho en estos detalles, pero simplemente les quiero presentar cuál era el contexto histórico entonces en este confrontarse del cristianismo y del judaísmo. Diga, tú y la pecha ante ya, entonces sí, porque es judío. Entonces ese judío no podía confrontarse y decir, porque si no era una aceptación directa de Jesús. Era una fe total en Jesús. Y eso pues es lo que de cierta manera solapadamente hace un movimiento y un juego muy espectacular, ¿verdad? Lucas que está narrando. Te presenta una realidad muy solapada y muy difícil que en ese momento estaba haciendo para el cristianismo y también para el judaísmo. Si yo soy judío, que tengo que dar un paso hacia Jesús, una adhesión total, una fe plena, confiando, ¿verdad?, en la persona de Jesús, que me va a curar y que me va a sanar. Y entonces viene por detrás, aunque sea pequeña, tanteando. Y entonces se acercó por detrás y tocó los flecos de su manto. Tocar los flecos. Aquí te vuelve también al Antiguo Testamento el manto, la autoridad. Elías que deja el manto caer. Eliseo que asume, que toca el manto. Golpea con el manto el río Jordán que se abre también y que puede pasar. Entonces se dan cuenta, el fleco, el manto está significando el poder de Dios que actúa en la persona, el poder de Dios que abre. Entonces también al comienzo, Elías que tira el manto, que echa el manto para que lo sigan, para que tomen ese manto, tengan el poder de Dios. Bueno, y así sucesivamente. Son muchos elementos. También en el Nuevo Testamento encontramos, ¿se acuerdan? Cuando le matan a Esteban. Después dice que ponen el manto de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es decir, que te está diciendo que es el poder que le está entregando y le está transmitiendo. Aquí también toca el fleco. Apea y fleco minte o cocoín. ¿Por qué? Porque es el poder nada más, el poder de Dios, el poder manifestado en la persona de Jesús. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con ñande yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor.
y con una sección muy importante donde Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, donde Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor. Noche de paz, noche de luz, ha nacido Jesús. Pastorcillos que oíd anunciar, no temáis cuando entréis a adorar, que ha nacido el amor entre canciones de amor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor,
desde el pesebre del niño Jesús, la tierra entera se llena de luz, porque ha nacido Jesús entre canciones de amor. Brilla la estrella de amor, porque ha nacido el Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y nosotros estamos reflexionando siempre sobre el Evangelio de San Lucas. Vamos a procurar siempre entender cada vez más lo que Lucas como comunidad nos quiere enseñar, nos quiere dar, nos quiere traer. Nosotros estamos mirando esta partecita que entra como una glosa. Muchas cositas podemos decir sobre esto, ¿verdad? En el aspecto de la literatura podemos decir que es una linda manera del pasaje en cuanto que Jesús va hacia la casa de Jairo para resucitar a su hija. Le había pedido, ven a mi casa, le había dicho, le suplicó que fuera a su casa. Pero recordemos que aquí la casa de Jairo más bien se está refiriendo al judaísmo, se está refiriendo a la sinagoga, porque su única hija, es decir, su única hija al judaísmo, única hija, cristianismo, judaísmo, única hija, es decir, con esto que está queriendo decir también que el judaísmo siempre es base, elemento, madre, también se le considera siempre la madre, ¿verdad? Es la madre de Jesús. No nos olvidemos estos aspectos. Y andemos alguna vez ya puetase porque no entendemos. Entonces nos quedamos, por ejemplo, y nos peleamos y decimos, se dan cuenta aquí la madre que viene a visitarle a Jesús y sus hermanos. Otro no y nos peleamos y miramos las palabritas y de dónde viene y eso. Imá, ¿verdad? Madre, ¿verdad? En hebreo. Y nos peleamos sobre esas cosas. Adelfos y los adelfos, que son los primos, que son el clan. No quiere decir nada de eso, por favor. Dejemos, por favor, señor protestante, dejemos de entender mal las cosas. Vamos a entender el mensaje y lo que está queriendo transmitir el autor sagrado. Aquí está queriendo decir, la madre de Jesús, ¿a quién se refiere? Al judaísmo. Ese era el problema. Aquí hay un problema, entonces por eso tenemos que mirar el contexto histórico. Es entonces una problemática muy grave y muy grande, ¿verdad?, que tenemos aquí en el aceptar o no aceptar el cristianismo. Va mucho más allá de aceptar o no aceptar a María como Madre de Dios, Madre de Jesús, que esto, que aquello. Porque eso no hay que ni cuestionar. No hay que ni cuestionar eso, porque esos son elementos antropológicos esenciales, de dónde van a nacer, etc. Bueno, pero eso no es problema, porque esa no era la preocupación de la comunidad. La preocupación de la comunidad era justamente la aceptación de la propuesta de la buena noticia, ¿verdad? Entonces, cuando dice tu madre y tus hermanos están ahí afuera, están allí afuera. El cristianismo que considera ya también que fue expulsado, ¿verdad? Fueron expulsados de la sinagoga, el cristianismo fue expulsado. No podían entrar, no podían predicar a Jesucristo. Y sin embargo son considerados tu madre y tus hermanos están allí afuera. ¿Quiénes son sus hermanos? Y son los judíos, ¿entienden? ¿De dónde viene Jesús? ¿De dónde vienen los apóstoles? Ellos son judíos. ¿El cristianismo de dónde viene? Tus hermanos. Viene el judaísmo. ¿Y por qué le dice están allá afuera? ¿Y por qué quiere decir que el judaísmo están allá afuera? Están mirando desde afuera. Aquí, sin embargo, hay una mujer, ¿verdad?, hemorroísa, que se está desangrando inútilmente, no está queriendo aceptar al cristianismo, no está queriendo aceptar a Jesús, no está queriendo aceptar la verdadera medicina. Todos hicieron de todo, nadie la pudo curar, ¿me entendés? Nadie la pudo curar. Y ahora entonces esta mujer
Y esta es la perspicacia, ¿verdad?, del autor sagrado, después de presentarnos toda la situación ahora, entonces nos pone, ¿verdad? Nos pone aquí en tela de juicio para que nosotros podamos decidir. Entonces esta mujer va a ir a prueba. Toca solamente el fleco del manto de Jesús. Y ya sabemos que el manto significa autoridad. El manto significa el poder de Dios. El manto, de cierta manera, te está diciendo que es la acción de mismo Dios para con su pueblo. Eso todo en el Antiguo Testamento nosotros lo encontramos. Entonces el judaísmo que va y que prueba y que toca el manto a ver si es verdaderamente, si tiene el poder de Dios, si Jesús verdaderamente tiene el poder de Dios y que me va a curar a mí, que me estoy desangrando en esta búsqueda y que no estoy encontrando y que no estoy aceptando el cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Opocoesa, tocó. Entonces, inmediatamente cesó la hemorragia. El autor sagrado quiere mostrarnos verdaderamente en la inmediatez, en el poder y en la fuerza y en la acción de Dios. Es decir, con esto le está diciendo, aquí verdaderamente está la buena nueva. Aquí verdaderamente Dios se ha manifestado. Aquí verdaderamente se ha cumplido todo lo que había prometido en el Antiguo Testamento. Aquí está la realización que nosotros, hace mucho, a través de los profetas, a través del Antiguo Testamento, a través de todos, se estaba proyectando. Aquí se realiza, en la persona de Jesús. El solo hecho de tocar su manto, quedó esa hemorragia, se curó el judaísmo. O tendría que entonces desde ahora el judaísmo entender que en la persona de Jesús se ha realizado, porque esta es la sanación y esta es la liberación que por fin Dios ha cumplido para con su pueblo. Ha cumplido para con su pueblo. Es una reflexión maravillosa, es una reflexión profundísima, queridos hermanos. Entonces tenemos que dejarnos ya de decir cualquier tontería, cualquier cosita. Entonces aquí, después enseguida, inmediatamente cesó la hemorragia. Versículo 45. Jesús le preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Estas son preguntas que nosotros tantas veces ya hemos dicho, son preguntas más bien retóricas, preguntas retóricas. Es decir, estas preguntas son para que nosotros podamos ahora entender, y nosotros, o sea, el judío se está refiriendo a esa comunidad y le está preguntando, entonces, pejaba, jamás la opoco a cuento, entonces la ñandellana, ¿entendiste? Es el judaísmo, o sea, nosotros ya sabemos, si nosotros venimos siguiendo la narración, nosotros sabemos que esa mujer está viniendo, está desangrada, nadie la puede curar, y entonces viene por detrás porque no puede hacerlo por frente, etcétera, etcétera. Entonces, ahora viene la pregunta retórica, ¿quién me ha tocado? Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada con la palabra del Señor. Qué hermoso entonces escuchar la palabra de Dios que ya nos prepara, porque esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Ya hay de una frase hecha tan linda, pero de un significado tan profundo. En este día 24 es vísperas al nacimiento. Estamos todos con ese gozo, con esa esperanza. Nosotros lo manifestamos, queridos amigos, a través del encuentro de familia, del encuentro de amigos, del encuentro de hermanos, del encuentro de comunidad eclesial, porque ñandeña jano hina lleva peñande yara touja toime ñande apuitepe. Lo que nosotros fuimos haciendo durante este tiempo de Adviento fue suplicar, pedir ñañe pomoí peñande yara de nondepe, allá yerure allá esu peñande yara eyumina ore apuitepe ore putimomina ore cote vendere ñande yara, para hacer un camino de bien, un camino lindo en este año 2022. Ñande yara oya pues acá ñande renduja y bueno ajamagato. Ahí tereise hoy pende apuitepe hopeare shea yo hay que hangua pende apuitepe ya guata hangua ñondive hapepe ya pohangua y ponamia. Y por eso que escuchamos el segundo libro de Samuel, capítulo 7, 1, 5, 8b al 12. Su reino durará por siempre. El Señor que nace viene para reinar. El Señor que nace en la medida en que lo recibimos, ciertamente que se queda en medio de nosotros para que podamos reinar, es decir, gobernar nuestra vida, gobernar nuestra propia sociedad. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz con sus amigos, dijo el rey, el profeta Natán: mira, yo estoy viviendo en una casa de cedro, mientras el arca de Dios vive en una tienda de campaña. Natán le respondió: ve a hacer todo lo que tienes pensado, que el Señor está contigo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que tienes pensado? Y justamente hacer el templo, construir el templo. Hamba ereñandeya lee en este día del 24 justamente, porque hoy nosotros sabemos muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, que el verdadero templo, el verdadero pesebre, el lugar donde Dios quiere entrar y habitar, somos nosotros. Y es un templo eterno, es decir, la perpetuidad de un Dios que quiere permanecer en nuestra vida por siempre, para que nosotros podamos realizarnos, para que seamos felices y para que demos lo mejor de nosotros mismos a los demás, a nuestra familia, a nuestro país y a todas las personas con quienes nosotros convivimos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús querido, que ha sido siempre bueno.
sabes que soy pequeño, que no tengo juguetes, que soy un niño bueno, como lo fuiste tú. Ya verás que si vienes, los dos nos divertiremos, incluso sin juguetes. Baja, niño Jesús. Niño Jesús querido, que has sido siempre bueno, cúmpleme solo un deseo, deja un momento el cielo y ven a jugar, ven conmigo a jugar. Tú sabes que soy pequeño, que no tengo juguetes, que soy un niño bueno, como lo fuiste tú. Ya verás que si vienes, los dos nos divertiremos, incluso sin juguetes. Baja, niño Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, este pasaje maravilloso de esta mujer hemorroísa, le llamamos nosotros. Es una mujer que se está desangrando, pero yo le diría el judaísmo que se está muriendo, el judaísmo que se estaba desangrando, la propuesta del cristianismo, es decir, de Lucas, que le está ofreciendo y le está diciendo, bueno, esta mujer, el judaísmo que entonces quiere probar, viene por detrás, toca el manto. La respuesta, inmediatamente la mujer queda curada. Pero ahora nos habíamos quedado en esta pregunta de Jesús. Es la pregunta retórica, es decir, el cristianismo que se pregunta y se dice a sí mismo, ¿quién me ha tocado? Le está lanzando la pregunta a todos los oyentes, a todo el judaísmo. ¿Quién me ha tocado? Pesabio, o cueranio pecuña. Es decir, pepe y coteme jinara el apellido peñan de yarane donde peñe pomoí peñesú apellerure juve. Y entonces, viste que quedó curada, viste que el cristianismo es la respuesta para el judaísmo, le está diciendo. Ustedes que nos están adhiriendo al Señor. Y entonces dice, como todos lo negaban, y claro, es el miedo, es entonces lo que después justamente cae en la cuestión de las prohibiciones, ¿verdad? De Jamnia. Y eso se va gestando, no piensen que eso, pum, de un día para otro surgió en el año 90 en esa reunión. No, eso ya se venía manejando. Eso ya se venía entonces, imagínense del 33, si es que vamos a decir según la tradición, lo tradicional, ¿verdad? De la muerte de Jesús. Ahora seguimos, 44, 54, 64, 74, etc. Ojo, ese año más bien. Entonces ya son muchos años, casi 40, 50 años, ¿verdad? Entonces, del 30, 40, 50, 60, 70, 80, 50 años por lo menos, ¿verdad? En que el cristianismo se ha desarrollado bastante. El cristianismo fue entrando. Tu madre, ahí está, el judaísmo. Tus hermanos, los judíos, muchos que se adhieren. Ellos van y predican en las sinagogas, ellos nunca, después de la muerte de Jesús, dijeron, bueno, ya te preguntan, vaya era tal año de iglesia, vaya el año, porque te lo protestante, vaya era, ya voy a ir a tal cosa, ya voy a ir a Betel, ya voy a ir a Tabella, ya voy a ir a Tamo. No, aquí no hay ningún nombre, ¿verdad? De iglesia, aquí no hay nada de eso.
sino que aquí verdaderamente hay algo mucho más importante, un seguimiento de Jesucristo. Es decir, aquí nosotros seguimos siempre con el judaísmo, solamente que interpretamos el judaísmo de esas promesas que Dios había hecho a su pueblo, que siempre nos había hecho, y que nosotros seríamos liberados, y ahora en la persona de Jesús encontramos esa liberación. Y eso es lo que estamos predicando. Eso es lo que estamos predicando. Y entonces enseguida aquí, ¿verdad? Todos lo negaban. Diga, tú ya llegas acá, porque es peligroso. No afrontamos. Pedro y sus compañeros le dijeron, maestro, es la multitud que te está apretujando. Otra técnica de narración, ¿verdad? Siempre está queriendo meter un poquitito más de problemas y de dificultades, porque es decir, son como situaciones retóricas. La situación retórica es siempre nosotros presentamos una situación o una pregunta o una situación que de cierta manera la respuesta la vamos a dar nosotros, porque aquí nosotros sabemos que ellos están equivocados. Lo que le está diciendo Pedro y sus discípulos, ¿verdad? Como todos lo negaban, Pedro y sus compañeros le dijeron, maestro, es la multitud que te está apretujando. Es la multitud que te está apretujando. Esa es una sentencia errónea. Esa es una apreciación errónea, señor Pedro y compañeros. ¿Por qué? Y porque nosotros leímos y nosotros sabemos. Orero ella, porque nosotros somos lectores y sabemos lo que Lucas nos está narrando. Pedro y compañeros estaban en el montón y ellos no sabían tampoco lo que estaba pasando, porque ellos no están siguiendo lo que nosotros estamos viendo y lo que Lucas nos está contando. Lucas es el que está viendo, Lucas sabe lo que está pasando. Pedro y sus compañeros estaban en otra cosa, estaban caminando con Jesús, vaya a saber qué está haciendo, dando pasos. Está la gente, la multitud que le está apretujando a Jesús. Entonces ellos, ante toda esa situación, no le vieron a esa mujer o no entendieron qué pudo haber pasado. Todos lo niegan. Jesús pregunta retórica, quiere saber, quiere la respuesta. Va viéndome ellos, entre ando y cuayo y ahí. Nosotros sabemos que fue la mujer, porque se nos contó y leímos. Esa mujer dijimos que fue la que se fue por detrás encima y le toca el manto. Los demás no saben. Ellos quieren dar una respuesta, pero esa es una forma de complicar un poquitito más para que nosotros reflexionemos y digamos y reaccionemos. No, el judaísmo, el que se va y le toca a Jesús. Es la mujer la que tocó. Pedro, Yabuina y compañeros, Yabuina, nosotros sabemos bien que esa mujer le tocó. Es la mujer. Ustedes no saben, pero nosotros sí sabemos. Después entonces, maestro, es la multitud que te está apretujando. Pero Jesús respondió, alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza salía de mí. Aquí está esencial y fundamental. Es entonces la fuerza, ¿verdad?, que sale del Señor y que le cura al judaísmo. Entonces, viste, alguien me ha tocado porque yo sentí, es decir, el Señor sabe, el Señor se pone a disposición del judaísmo, el Señor se pone a disposición. Eso también nosotros, ahora estamos mirando el contexto histórico con el judaísmo, en su lucha, en su confrontación. Pero después también esto, queridos hermanos, queridos amigos, lo ponemos en una forma de comunidad, comunitaria nuestra, o le ponemos también en una situación, ¿verdad?, de lectura personal, también lo podemos hacer. Y lo vamos a hacer más adelante. Por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Agradecemos todo este tiempo que el Señor nos regala para reflexionar y entender que el Señor está allí, ¿verdad? Lo importante es tocar también su manto, porque el Señor ciertamente que nos cura. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.